Bueno, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Miguel Ángel Ramos Henderson, neuropsicólogo clínico de la Universidad Pablo Olavide, España, psicólogo, doctorando en Psicología, Universidad Católica del Norte, máster en Neuropsicología Clínica, magíster en Gerontología Clínica, postítulo en Neuropsicología y Demencias, diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto, Pontificia Universidad Católica de Chile, estadia de perfeccionamiento en evaluación y rehabilitación neuropsicológica, Universidad Diego Portales, Chile, miembro del claustro académico del Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinaria y docente de pre y posgrado de Psicología, Neuropsicología y Gerontología en Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Bueno, le damos el paso al docente Miguel Ángel para que inicie su presentación. Docente. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muy buenas tardes. Me da gusto volver a reencontrarme con ustedes. Veo que hay bastantes participantes. Eso siempre se agradece. Espero que tengamos una tarde bien interactiva, bien dinámica. Voy a presentar, idealmente, muy breve, no quiero hablar mucho esta vez, y sí poder contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Bien, voy a compartir mi pantalla. Entiendo que ya pueden ver. Sí, docente. Ujú. Listo. Aquí deshabilité las anotaciones por si alguien por accidente raya el PowerPoint. Y por acá vamos a colocar el chat. Docente, usted tiene Sí, que sí, sí, tranquila. deshabilitar. Sí, ya lo hice. No te preocupes. Ya, ahí ahora tengo el chat también por acá. Listo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este tercer seminario que llevo en las últimas 3 semanas. Bien, bueno, es el tercer seminario que hago y los tres han ido apuntando a lo mismo, que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica como foco y la diferenciación que debemos realizar de este procedimiento que llevamos a cabo los neuropsicólogos clínicos, y que en un primer seminario hablé sobre, bueno, las diferencias entre el tamizaje cognitivo y la evaluación neuropsicológica. Luego hablamos sobre, en otro seminario, ¿verdad?, sobre las limitaciones y alcances de la evaluación neuropsicológica en adultos. Y hoy día planteo este título, que apunta a algo mucho más concreto y específico: qué es y qué no es una evaluación neuropsicológica, ¿no? Bueno, estoy emocionado porque, como bien señalaba Ruth, ya la próxima semana comienza el diplomado de especialización en evaluación en neuropsicología clínica de adultos. Bien, voy a partir yo con los temas propedéuticos, luego viene el profesor Marco Gómez con la parte de neurociencia cognitiva, ¿vale? Y esto ya comienza, ¿no? Así que ojalá que los que están aquí presentes también formen parte de este programa que está muy, 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 muy bonito, con muy buenos profesores también que logré conseguir para esta instancia. Y bueno, también que se queden hasta el final para acceder a la beca que se está sorteando. Eso también va a ser un muy buen premio. Dicho esto, eh, y como les venía comentando, he venido hablando en otros seminarios sobre la diferenciación entre el tamizaje o screening cognitivo, el testeo cognitivo y la evaluación neuropsicológica en sí. Bien, la literatura en realidad lo que reporta es que estos tres conceptos a veces se aplican de manera indistinta, lo cual es un error porque hay importantes diferencias entre un tamizaje cognitivo y entre un testeo cognitivo. Y estas dos cosas también son muy distintas a una evaluación neuropsicológica, que es algo mucho más profundo y complejo. Bien. Por otro lado, a medida que ha ido avanzando el tiempo, la evaluación neuropsicológica como procedimiento propio de la neuropsicología clínica ha ido ganando mucho valor, considerando su impacto a nivel de cosas como la recuperación de pacientes con daño cerebral adquirido. Es decir, se ha comparado
aquellos pacientes que recibieron una evaluación neuropsicológica formal con aquellos que no se hizo este procedimiento y se ha demostrado que el hacer una evaluación neuropsicológica permite predecir un mejor nivel de recuperación. O sea, cuando se analizan variables que inciden en la recuperabilidad de un paciente tras un daño cerebral, como en cualquier tipo de análisis de este tipo, son muchas las variables que influyen, pero es importante reconocer que la evaluación neuropsicológica, el solo hecho de llevar a cabo una evaluación neuropsicológica tiene un peso específico y directo, tiene un peso directo y específico sobre el pronóstico de los pacientes que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Y es que la evaluación neuropsicológica como tal permite un sinnúmero de beneficios para el paciente y su familia, pero también un sinnúmero de beneficios para el equipo que asume una intervención. Indudable es su aporte en los procesos de diagnóstico, pero también en otros procesos menos conocidos como la formulación de casos. No sé si ustedes han escuchado ese concepto, la formulación de casos. Bien. O el establecimiento de defectos primarios y secundarios, o el diagnóstico neuropsicológico. Bien. Y todo esto como permite establecer un puente con lo que al paciente le pasa en su vida real. Bien. Porque si hay algo que diferencia eh, de manera muy clara una evaluación neuropsicológica de un testeo cognitivo, de un screening cognitivo, si hay algo que sí es una evaluación neuropsicológica, es que es un procedimiento que permite explicar lo que al paciente le pasa en la vida real. Es algo que permite entregar información útil para el paciente y para su familia, que después de sufrir un daño cerebral hay una gran confusión en la primera etapa tras una lesión cerebral. Y cuando ya el paciente está en condiciones de recibir, por ejemplo, una rehabilitación neuropsicológica, lo primero, como bien dice George Prigatano, es que hay una enorme confusión, tanto en el paciente como en su familia. Otros llaman a esto el daño cerebral invisible, porque todas esas cosas o secuelas que deja un daño cerebral no son visibles a los demás, no son tan claramente visibles, salvo que sea una hemiplegia, o sea, una parálisis completa del cuerpo, de una mitad del cuerpo, o que sea una fascia donde el paciente no puede articular el lenguaje. Todo lo demás es bastante invisible. O sea, no sabemos, no entendemos, no podemos ver si el paciente experimenta lentitud en su mente, si experimenta confusión, si no logra recordar las cosas, si ha cambiado su identidad. Todas esas son posibilidades tras una lesión cerebral, pero que no son visibles de manera sencilla. Entonces, la evaluación neuropsicológica permite escudriñar en todos estos cambios tras una lesión cerebral y devolver esa información al paciente y la familia. La primera fase de una rehabilitación neuropsicológica exitosa consiste en la disminución de la confusión tras el daño cerebral. Con confusión no me refiero a un estado de conciencia alterado, sino que me refiero a que el paciente y la familia se vuelvan expertos en entender lo que ha pasado después del daño cerebral. Y eso no es posible si es que no se realiza una evaluación neuropsicológica como corresponde. Bien. Bueno, para no dar la lata, mejor un caso. Este señor es un eh, señor de 60 años que está casado y es padre de 3 hijos. Vive con su esposa, su hijo mayor y una sobrina. Se desempeñaba como jefe de turno desde hace 34 años en el rubro minero. Él supervisa lo que ocurre en una división de la minería donde trabaja. Y tiene bastantes turnos de noche. El último año hubo algunos cambios en su jefatura, aumentó el volumen de trabajo y también el requerimiento de mayor manejo tecnológico. Se actualizaron los software, había que hacer algunos tipos de registro en el computador, cuestiones a las que no estaba acostumbrado. En este contexto de bastante estrés, presentó un accidente cerebrovascular mientras se encontraba trabajando de noche en enero de 2024. Recuerda que aquel día en su casa se había sentido muy cansado, con sueño. Luego, ya estando en su trabajo, alrededor de las 11 de la noche, salió a terreno, pero se dio cuenta que manejaba medio extraño, como que no manejaba de manera habitual. No logra especificar qué es esto de manejar raro. Sin embargo, esto le sirvió para mejor devolverse a la oficina y no manejar.
Y ya estando en su trabajo, alrededor de las 11, salió a terreno porque se dio cuenta que había un problema. Eh, y luego, pues ya no se acuerda más. Y sus compañeros lo encontraron inconsciente en su oficina. Fue trasladado del sector de La Negra de la ciudad, un sector donde él vive. Estuvo hospitalizado alrededor de 26 días, de los cuales 5 se mantuvo en coma. Estuvo en UCI 9 días, estuvo en la unidad de tratamiento del accidente cerebrovascular 10 días y fue evolucionando bien. No se paraba por sí solo, pero tenía movilidad y comenzó a comer con ayuda de su esposa. Durante este periodo presentó un episodio de confusión aguda, un delirium. Se utilizó contención y durante el proceso presentó fiebre y hablaba incoherencias. Aparentemente sufrió una infección intrahospitalaria. Esto se extendió por 2 semanas. Durante este periodo estuvo irritable, no disfrutaba las visitas, quería que se fueran rápido. Luego pasó a unidad de cuidado intermedio, 7 días, y se le contuvo nuevamente por agitación. El 25 de febrero se le dio el alta. En su casa, su esposa lo percibe más pasivo, menos activo, un poco planado. A su esposa le da la impresión de que se queda en blanco. Tras el alta, quedó con secuelas para caminar y disminución visual. Sin embargo, esto ha ido remitiendo, ¿eh? Él ha ido recuperando la visión de manera bastante rápida y cada vez camina mejor. Solo tiene problemas para caminar derecho, es como que se va para el lado, pero salvo eso, nada más. Utiliza lentes intraoculares desde antes del accidente cerebrovascular, sin embargo refiere que le costaba ver, pero como les dije, eso ya se ha ido recuperando. Señala que presentaba visión borrosa, pero ha presentado evolución favorable. Se encuentra con licencia médica en proceso de evaluación y rehabilitación con terapeuta ocupacional en domicilio. Presenta diabetes, hipertensión arterial y consume todos esos medicamentos que ustedes ven ahí. Es una persona de 60 años, laboralmente activa, que tiene enseñanza media completa. Es diestro y presentó un accidente cerebrovascular bitalámico. Eso fue lo que le pasó a él. Bien. Ahora, ahí entre paréntesis se señala para qué sirve más o menos cada medicamento. Toma bastantes medicamentos, este paciente tiene polifarmacia. Recuerden que más de 4 medicamentos ya se considera polifarmacia, eso es un síndrome geriátrico, y puede provocar hartos problemas. La interacción entre los fármacos puede ser complicada. Ya además de 4 fármacos se vuelve complicado en distintos aspectos, incluyendo los aspectos cognitivos. Bien, ahora lo primero, el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Bueno, es una estructura ubicada a nivel subcortical sobre el mesencéfalo y está llena de núcleos. Tiene un montón de conjuntos celulares de territorios específicos encargados de funciones específicas. Algunos llaman al tálamo la aduana. Por ahí pasa toda la información sensitiva. Todo lo que entra por nuestros sentidos, primero va por el tálamo y luego hasta las áreas de recepción primaria del cerebro. Literalmente es una aduana. Salvo en el caso del olfato, que pasa directamente al sistema límbico, todos los demás sentidos primero pasan por el tálamo. Y asimismo, estos otros núcleos que ahí se ven en la lámina B, se encargan de enviar información relacionada con el lenguaje, con la memoria verbal, la memoria de trabajo, información visual, codificación de memoria a largo plazo. Como podrán ver, una lesión en el tálamo puede provocar un sinnúmero de sintomatología cognitiva, motora y sensorial. ¿Ven? Las lesiones del tálamo son complejas desde el punto de vista sintomático, ¿ya? Y el primer punto de una evaluación neuropsicológica es que sin conocimiento sobre neuroanatomía, la evaluación neuropsicológica no es posible. ¿Ok? Quien hace una evaluación neuropsicológica debe tener formación en neuroanatomía. ¿Sí? Recuerden que la neuropsicología es una disciplina que estudia la relación conducta-cerebro. Bien, no es como la psicometría cognitiva de antaño, la que vemos en pregrado de psicología, donde aplicamos el Weiss, el Bender, y en donde a partir de ciertos rendimientos existían ciertas conclusiones que eran básicamente constructos. Ya les voy a dar un ejemplo más adelante, pero que ocurrían en el aire como procesos cognitivos sin sustento orgánico. La neuropsicología entiende que hay un órgano que sostiene la mente y ese órgano es el cerebro, y cuando el cerebro sufre daño o algún proceso neurodegenerativo o algún mal funcionamiento, los procesos mentales se ven afectados porque el cerebro es el órgano de estos procesos mentales. Por lo tanto, es indivisible desde el punto de vista interpretativo y clínico pensar a neuropsicología sin el cerebro y su comprensión estructural y funcional. Por otro lado, ¿conocen este concepto? La diásquisis. ¿Algo lo ha escuchado?
las diáquisis resucitaron, ¿bien? Porque en un momento el concepto de diáquisis no se le dio el protagonismo suficiente, ¿vale? La diáquisis necesita ser comprendida desde una visión del sistema nervioso como un sistema interconectado que funciona de manera coordinada entre sí. Entonces, por mucho tiempo estuvo muy de moda el tema del localizacionismo y bueno, después se recomenzó a retomar esta visión del conexionismo, de la asociación entre las partes y hoy día con el proyecto eh, que está trabajando sobre las conexiones del cerebro, el proyecto BRAIN y el otro proyecto del conectoma humano, ¿sí? Las vías quisieran resucitado completamente, ¿sí? Es decir, podemos tener una lesión en una parte del cerebro y presentar síndromes o sintomatología cognitiva, emocional y conductual que no tenga directa relación con esa lesión que presenta el paciente. Y eso es porque una lesión en un determinado lugar puede provocar una descoordinación en otro lugar o puede provocar una alteración en un circuito más complejo. Y hay distintos tipos de diáquisis. Por ejemplo, hay veces que el paciente tiene una lesión en determinado sector, por ejemplo, frontal izquierdo, y se genera una hiperexcitabilidad en el hemisferio contralateral. Es decir, el hemisferio derecho comienza a activarse de manera mucho más intensa de lo normal. También hay otras diáquisis en donde por lesión en un sector del cerebro, otra región del cerebro también pierde conectividad, ¿sí? O bien pierde intensidad de activación, ¿vale? O también ciertas lesiones del cerebro provocan este efecto que yo les comentaba como de reclutamiento de otras regiones. Es decir, el cerebro es dinámico, funciona interconectadamente y ante las lesiones puede reaccionar compensatoriamente de distintas maneras. ¿Ok? En pacientes afásicos, por ejemplo, se ha observado que el paciente con afasia de Broca, cuando hay lesión en el área de Broca izquierda que provoca la típica afasia de Broca, ocurre una hiperactivación del área de Broca derecha. ¿Sí? El área de Broca derecha se vuelve más activa. Y a medida que estos pacientes se van siguiendo y van evolucionando, se ha observado que aquellos pacientes que mantienen esa hiperexcitabilidad en el área de Broca derecha se recuperan menos que aquellos pacientes que después de una rehabilitación logran disminuir esta hiperexcitabilidad del lado derecho y recuperar la actividad del lado izquierdo. Es decir, que estas compensaciones que hace el cerebro no necesariamente se traducen en mejor pronóstico. ¿Bien? Desde ahí nacen algunos enfoques de intervención centrados en la restricción inducida para evitar justamente estas compensaciones cerebrales. ¿Ya? Eso es tema de rehabilitación, que lo veremos en otro curso que está preparado para un par de meses más. Pero lo que quiero señalar aquí es que el cerebro tiene mecanismos de recuperación espontánea y de reorganización. Por lo tanto, no podemos interpretar la neuropsicología si no tenemos estos conceptos claros, si no entendemos que el cerebro es dinámico y que reacciona frente al daño de una forma u otra. Desde el punto de vista clínico, la recuperación de las diáquisis siempre se ha interpretado como un signo de buen pronóstico. Si un paciente tiene una lesión del área de Broca y tiene por diáquisis, por ejemplo, unos síntomas disejecutivos, está más desinhibido, qué sé yo. Bueno, a medida que esa desinhibición se va pasando, quiere decir que la diáquisis se está recuperando y eso se ve como un signo de buen pronóstico, por ejemplo. Entonces, conceptos relacionados con neuroanatomía. Sin conocimiento sobre los mecanismos de recuperación y compensación cerebral tras una lesión, la evaluación neuropsicológica no es posible de interpretar. Es bien difícil explicar, interpretar lo que está pasando con la mente de una persona tras una lesión cerebral si no se tiene este conocimiento. Bueno, este es el Montreal Cognitive Assessment del paciente que les mostré anteriormente. Hay algo, ¿no? Su dibujo al reloj, fíjense. Eh, ensayo 1 de la memoria, codificación de las 5 palabras. Ensayo 2, codificación de 5 palabras. Dígitos invertidos. La resta, 100 menos 7, también tiene un puntaje bajo. Recuerdo diferido, hay 2 palabras que no logra recordar. El uso de claves no mejora este desempeño, pero el reconocimiento sí corrige el problema de educación y no tiene problemas de orientación temporoespacial.
Bien, esto sirve ¿para qué? Para orientar una evaluación más profunda. Y también uno ya puede ir viendo ciertos patrones. No sé si alguien se anima a comentar algo que le llame la atención. Eh, por ejemplo, este reloj es muy llamativo. O sea, y este reloj hay que tenerlo en mente para el final del proceso de evaluación porque no, no podemos primero asumir que esto es un dibujo normal, ¿cierto? Aquí claramente está tremendamente desorganizado, ¿cierto? 12, 11, 10, de hecho los números están al revés, están mal distribuidos en el espacio, las manillas están mal puestas, ¿sí? Hay separación entre los números, lo cual da cuenta de una estrategia pobre, ¿sí? O sea, hay un montón de semiología aquí, ¿bien? Pero que por ahora no puedo aventurarme con una conclusión porque estoy en una fase de tamizaje, ¿no? Y ese es el problema del tamizaje, que el tamizaje es descontextualizado. El puntaje en estos tests no me dicen nada respecto de la semiología, ni tampoco me permiten explicarle al paciente qué es lo que le pasa. ¿Bien? Darwin se aventura con la función ejecutiva, claramente. Puede ser una hipótesis. Hasta aquí yo puedo levantar hipótesis. ¿Y qué hay de esto? Este ensayo 1 y ensayo 2, en donde la codificación parece no aumentar, en donde los dígitos invertidos también no pueden ser realizados y donde la resta también tiene problemas. ¿Habrá alguna relación entre estos puntajes deficientes, entre estas tareas cognitivas que ponen a prueba ciertos procesos cognitivos? Ya, eso es lo que tenemos que ir levantando. Estas tareas donde el paciente falla, ¿comparten procesos cognitivos en común? Esa es la pregunta, porque nosotros no estamos viendo puntajes, no estamos interesados en rendimiento, porque eso es testeo cognitivo. Nosotros estamos haciendo una evaluación neuropsicológica. Por lo tanto, la pregunta que me debo hacer es si estos rendimientos bajos comparten o no algún proceso cognitivo. Porque si justamente el paciente falla cada vez que ese proceso cognitivo se ve requerido, es altamente probable que estemos en presencia del defecto primario. Es altamente probable que ahí esté el problema cognitivo más importante. ¿Ya? Entonces, bueno, para hacer esa interpretación necesitamos conocimiento de modelos neuropsicológicos, de funciones cognitivas y de neuroanatomía. Un infarto talámico puede provocar eh, este tipo de déficit. Por ahí el compañero dice ejecutivo o función ejecutiva. Sí, porque el tálamo es una estación de relevo, por lo tanto está conectado, en este caso, con los circuitos prefrontales que están fuertemente involucrados. La función ejecutiva podría ser también en la memoria verbal, pero esta memoria está alterada, ¿no? Aquí el paciente recupera la mayoría de la información, las claves no sirvieron, pero el reconocimiento terminó por corregir el problema. Está orientado. Pero miren aquí, muy malo el reloj, invertir dígitos, cálculos mentales. ¿Qué necesito para invertir dígitos y para hacer cálculos mentales? María Fernanda piensa que es una discalculia, pero sí, uno podría pensar que es discalculia. ¿Por qué? Porque la tarea requiere números, ¿cierto? Vale, entonces, ¿cómo podemos descartar eso? Tenemos que aplicar ciertos procedimientos para ver si percibe números. Tenemos que ver si es capaz de diferenciar mayor y menor. Tenemos que ver si es capaz de hacer operaciones matemáticas simples. Y tenemos que ver si puede resolver problemas de planteo. Es decir, voy desde el aspecto más básico de una función hasta su aspecto más complejo. ¿Bien? Y de esa manera puedo descartar que el cálculo no es lo que está explicando este rendimiento deficiente y que es otro proceso cognitivo involucrado. Por aquí Alexandra dice la memoria de trabajo. Podría ser, mira, dígito invertido, memoria de trabajo, manipulación interna de información, resta 100 menos 7, memoria de trabajo, además de cálculo, exactamente. Mira, ensayo 1, ensayo 2, recepción y manipulación de información, podría ser memoria de trabajo. Reloj desorganizado. Para poder hacer el reloj necesito mantener la instrucción en mi mente. Memoria de trabajo. Podría ser. Es una... Ese es un razonamiento clínico neuropsicológico acertado. Si se dan cuenta, no estamos viendo puntajes, estamos viendo procesos cognitivos subyacentes a estas tareas cognitivas. Aquí hay otra cosa interesante, orientación temporoespacial. Parece que no, Javiera, porque no tuvo problemas para dar con la fecha, el mes, el año y el lugar donde se encuentra.
Bien. Paola Carvajal dice, Wernicke, es decir, ¿qué? ¿Estás pensando en problemas de lenguaje comprensivo? Pues no, porque el paciente puede responder a las preguntas que uno le hace y comprende lo que se le está preguntando. Bien, entonces no va por ahí. Bueno, eso es lo que hacemos en neuropsicología. Planteamos hipótesis y las vamos descartando y confirmando. Eso sí es una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un proceso reflexivo, que es lo que estamos haciendo ahora, y flexible. ¿Por qué flexible? Porque así como levanta hipótesis, también tiene que encargarse luego de ir derribando las hipótesis que no se van cumpliendo. Y también es flexible en la selección de procedimientos que se van a utilizar para poner a prueba estas hipótesis. Bien. Yo ahora tengo que elegir aquí unos tests para que me ayuden a confirmar la hipótesis que tengo en mente. ¿Qué tipo de test deberíamos elegir? Para algunos test que carguen función ejecutiva, ¿cierto? Porque parece que por ahí va la cosa. O sea, memoria de trabajo debería estar evaluada sí o sí, de alguna forma. Bueno, aquí tenemos las otras pruebas que se le aplicaron al paciente. ¿Sí? Fernanda, al final siempre se entrega un link de asistencia, no te preocupes. Aquí tenemos otras pruebas que se le aplicaron al paciente y podemos ver, ¿cierto?, que están organizadas fantasiosamente por dominio cognitivo. Recuerden que esto es muy habitual de colocar test por función o dominio cognitivo, lo cual no significa que la tarea cognitiva que se plantea represente necesariamente un dominio cognitivo. ¿Ya? Lo que vamos a encontrar más bien es esto, ¿sí? Varias tareas que están por debajo del rendimiento esperado. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver esto y ver si hay alguna relación. Bien, ¿hay alguna relación en estos puntajes deficientes o no? El Try Making Test parte B, test de reloj por sí solo, series invertidas, test de dígitos invertidos. Las series invertidas, por ejemplo, decir los meses del año al revés, decir los días de la semana al revés, contar 20 hacia atrás, ¿cierto? 20 hasta el 1 hacia atrás. O sea, todos procesos que requieren memoria de trabajo. Pero miren, planificación de laberintos y el tiempo utilizado en los laberintos no se ve alterado. Entonces parece inconsistente. Bueno, tengo que explicar esas inconsistencias. Más allá de la puntuación, ¿existe algún o varios procesos cognitivos que expliquen estos déficits? Entonces, la evaluación neuropsicológica analiza patrones desde modelos teóricos para encontrar y diferenciar de efectos primarios de secundarios. Paula Carvajal dice planificación, memoria de trabajo. Bueno, Paula, pero ¿qué me quieres decir? ¿Planificación qué? ¿Tú dices que hay un problema en la planificación? Porque mira, aquí esta tarea de laberintos que demanda alta planificación no tiene problemas. Pero el test de reloj, que también demanda planificación, sí tiene problemas de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿La prueba es mala? ¿Hay inconsistencia? ¿Es un fallo clínicamente insignificante? Ya lo vamos a ver. Lo segundo importante es que la evaluación neuropsicológica también da cuenta de fortalezas o procesos cognitivos que no están afectados. Recordemos el principio de doble disociación, del cual ya hablaba Alexander Luria, en el cual tras una lesión siempre van a haber algunos procesos cognitivos que se ven bastante afectados y otros que se conservan sin alteración. Bien, entonces, una evaluación neuropsicológica nos permite tener toda esa información porque necesitamos información, además de para explicar lo que ocurre, también para pensar en cómo rehabilitar a la persona. ¿Sí? Necesitamos recursos, capacidades residuales conservadas para poder pensar en qué tipo de actividades podemos hacer para que el paciente se reinserte en su vida normal. ¿Bien? Bueno, y aquí tenemos tres tareas del paciente que estamos analizando. Tenemos el reloj, que está bastante defectuoso, ¿cierto? Números invertidos, manillas mal posicionadas, mala distribución, ¿cierto? Lo que podría llevarnos a pensar que la planificación es mala, se desorganiza. Pero fíjense, este test de laberintos, en el test de laberintos no tuvo ningún problema. Aquí hizo 6 laberintos de complejidad creciente y no tuvo problemas. No, tuvo un par de errores, pero los errores los utilizaba para buscar una nueva salida. Es decir, que su flexibilidad cognitiva y su monitoreo están funcionando. Cuando el paciente se quedaba atrapado en un laberinto, era capaz de buscar otro camino.
quiere decir que está flexible su función ejecutiva. Utiliza el feedback del error para poder corregir lo que hace. Y aquí tenemos el Trade Making Test Black and White, que es una variación del Trade Making Test tradicional, donde tiene que alternar con colores en vez de letras y números. Y vemos que entrada la tarea, cuando lleva una cantidad de segundos, el paciente comete un error. Y se pierde, dice, "Ah, pero, a ver, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Dónde iba?" Y tiene que invertir cierta cantidad de tiempo para repasar dónde iba y poder resolver la tarea, que finalmente, cuando hace el repaso, logra finalizar exitosamente con un solo error, pero con una cantidad excesiva de tiempo utilizada en la tarea. Por eso es que el puntaje Making Test del paciente es bajo, porque tomó demasiado tiempo. Y además tiene un solo error, ¿vale? Un error que tenemos que entender desde la integración de estas cosas que estamos viendo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos subyacentes de estas tres tareas y que permiten explicar consistentemente los fallos aquí, acá y la conservación del rendimiento frente a esto? ¿Por qué el paciente no puede hacer el reloj? Comete errores en el Training Test parte B, pero puede hacer laberintos que pareciera ser una tarea más compleja. Esas son las cosas que tenemos que explicar. ¿Alguien tiene una explicación? En esta tarea, tú le dices al paciente, necesito que usted haga un círculo, que imagine que es un reloj, haga todos los números al reloj y las manillas que indiquen las 11:10. La hoja está en blanco y el paciente tiene que hacer eso por sí solo. Acá, en el Playmaking Test Black and White, parte B, tú le dices al paciente que tiene que unir alternadamente los números cambiando de color. 1 blanco, 2 negro, 3 blanco, 4 negro. María Fernanda, pensamiento abstracto. Ahí no le entiendo mucho, quizás nos podría explicar un poco mientras yo sigo explicando aquí. Entonces, fíjense, atención alternante, ya, pero mira, el paciente hace toda la tarea bien, pero después de un tiempo comete un error, después de un tiempo. Y en esta tarea de laberintos, tú le dices al paciente, mire, usted tiene que partir por el asterisco y salir por la S. Si usted se queda atrapado en alguna muralla, puede devolverse y buscar otro camino. No puede atravesar las murallas. Esa es la instrucción. Ya, vale, veo, fíjense la cantidad de hipótesis que hay en el chat. Atención alternante, discalculia, memoria remota, atención sostenida, memoria a corto plazo, el paciente debe utilizar la inteligencia, la memoria episódica, en fin. Vaya que tenemos heterogeneidad al momento de observar. Y eso es lo que en un foro de neuropsicólogos no puede pasar. Porque si tenemos claridad de los procesos involucrados en cada una de estas tareas y consideramos el tamizaje y el sector de la lesión y los errores en la vida cotidiana que comete el paciente, que eso sí no se los he mostrado, esto es más fácil de descifrar. Miren, en la tarea del reloj, ¿qué proceso se carga bastante? Además de planificación y la habilidad visoconstructiva. Y que no se carga tanto en laberintos. Por ahí alguien lo mencionó en el chat. La tarea del reloj demanda orientación, no. ¿Cuál orientación? Temporal, espacial, personal, esas son las orientaciones. Atención sostenida, es decir, quedarse fijo en la hoja mientras se hace el reloj, sí, pero el laberinto también, Gianfranco. Y el Playmaking Test Black and White también. Sin embargo, en el laberinto el paciente no tuvo errores. ¿Por qué los tuvo en el reloj? Memoria espacial. ¿Tiene que memorizar algo ubicado en el espacio? No, Pamela, no es la memoria espacial. Planificación, ok. Tanto el laberinto como el reloj requieren planificación, no así el Making Test Black and White. ¿Por qué? Porque es un test sumamente estructurado. Lo único que le dice a uno al paciente es una, los números en orden, cambiando de color. 1 blanco, 2 negro, 3 blanco, 4 negro. No hay nada de planificación allí. Es simplemente hacer una tarea según una instrucción estructurada. Así que el Making Test Black and White no requiere planificación. Pero estos dos sí. Pero estos dos procesos, estas dos tareas se diferencian en algo importante. Atención selectiva
todo el rato, Diana. Aquí las 3 tareas que tú mencionas requieren atención selectiva. Codificación espacial, recibir y almacenar información espacial, no. Miren, en el test de reloj, tú tienes que mantener en tu memoria de trabajo toda la instrucción, el círculo, los números, las manillas y la hora. Y en el laberinto, no. Toda la información requerida para la tarea está en el laberinto. No estás cargando tu memoria de trabajo con las consignas. Simplemente tú vas viendo en el espacio por dónde vas y si te quedas encerrado, te sales del camino y te vas por otro. Y ahí el paciente estuvo bastante bien. Pero aquí la hoja está en blanco. Memoria a largo plazo, no. La hoja está en blanco. El paciente tiene que mantener toda la información aquí, manipularla para poder hacer la tarea. Entonces, cuando su memoria de trabajo se ve exigida, aparecen los errores. Y esto es clave, porque cuando uno le explica esto a la familia y al paciente, lo que ustedes van a recibir de vuelta es, claro, por eso cuando voy a la cocina se me olvida lo que tengo que hacer. O por eso cuando voy a comprar el negocio, llego con la mitad de las cosas o traigo otras cuestiones. A la persona le empieza a hacer sentido lo que tú le estás explicando. Recuerden, la primera fase de la rehabilitación es que el paciente se vuelva experto en su problema. Y para eso necesito interpretar bien lo que estoy observando. Si el paciente le hace sentido lo que le estás explicando, le das mucho control, porque tiene un nombre para explicar lo que le ocurre. Y eso genera un alivio automático. Entonces, cada vez que exigimos la memoria de trabajo a este paciente, comete errores consistentemente, ya sea planificando o mandándolo a comprar o haciendo cualquier cosa que demande esfuerzo de su memoria de trabajo, el paciente comete errores. Pero fíjense, puede hacer cosas bastante complejas siempre y cuando se saque de la ecuación la memoria de trabajo. Aquí en el Playmaking Test, la memoria de trabajo falló ya entrando en una etapa avanzada de la tarea, porque el paciente tiene que recordar o mantener aquí en su memoria de trabajo dónde va. 1 blanco, 2 negros, 3 blancos, 4 negros, 5 blancos. Y pasado un tiempo, la memoria de trabajo le falló. Después tuvo que devolverse para recordar dónde iba. ¿Bien? Entonces, cuando no tenemos los conceptos claros, ni conocemos los modelos teóricos, ni logramos conectar eso con semiología, lo que tenemos es un montón de posibles procesos. ¿Ya? Y no es la idea. No es la idea, colega. Si tenemos ese conocimiento, créanme que todos vamos a llegar a una conclusión parecida. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Bien? La evaluación neuropsicológica utiliza el enfoque de proceso, Edith Kaplan, para determinar la naturaleza precisa de las alteraciones y de esa forma explicar aparentes inconsistencias en el rendimiento. Es decir, ¿por qué fallo acá y no fallo aquí? Bueno, porque esta tarea demanda más memoria de trabajo y esta también, y esta no. En estas dos requieres de planificación, pero la carga en el laberinto, la carga para la memoria de trabajo es mucho más baja que para esta. ¿Bien? Entonces, pensando en rehabilitación, este paciente necesitaría externalizar la información. Por ejemplo, colocar un paso a paso en una hoja y tener toda la información a la vista para poder enfrentar una tarea difícil, una tarea demandante, una tarea novedosa, una tarea que requiera de resolución de problemas. Este paciente, como forma compensatoria, necesitaría anotar en un papel todos los componentes necesarios y tenerlos visibles. Y eso le permitiría enfrentar problemas complejos. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Acá tenemos sus dibujos. Círculo, cuadrado, triángulo, esta cruz, este cubo y esta casa. ¿Bien? En la tarea de percepción o conteo de puntos, el paciente no tuvo problemas. O sea, lo hizo perceptivamente, está bien. Aquí hay una suerte de errores de reproducción tridimensional, que en la casa parecen ser consistentes, pero estos errores no encajan con los demás. Parecen defectos aislados. ¿Vale? Bueno, habría que buscar errores
visoespaciales o visoconstructivos en la vida real, porque si estos errores no están en la vida real, la verdad es que estos defectos en los test no significan nada, colegas. No significan nada. En neuropsicología clínica hay un concepto que se llama error clínicamente no significativo. ¿Ok? Durante el test pueden pasar muchas cosas. Hay errores consistentes y esos errores sí son importantes porque se repiten durante la evaluación. Por eso es que a veces hacemos tantos tests para evaluar lo mismo, porque estamos buscando consistencia, porque el error consistente es el clínicamente significativo. Un defecto clínicamente significativo también tiene correlación con la vida real, con la queja del paciente, con lo que ve la familia. Ese sí es un error clínicamente significativo. Podría ser la pérdida visual, pero ¿cómo afectaría eso? Pensemos en los distintos tipos de forma de pérdida visual, Darwin. Una hemianopsia, es decir, que le aparece un escotoma, una mancha negra en el campo visual y el paciente tiene que acomodar la vista, no aplicaría este tipo de efectos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Una ceguera cortical, bueno, no podría ver los puntos y los ve, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente, en este ejercicio reflexivo de lo que es una evaluación neuropsicológica, tenemos que ir justamente haciendo esas preguntas que plantea el Darwin. ¿Puede ser por esto? Y luego viene un descarte o una confirmación. Si no tengo esa información para confirmar o descartar, ¿qué es lo que viene? Un nuevo test para poner a prueba la hipótesis, ¿ya? O bien más preguntas a la fuente colateral. Oye, cuando está manejando o cuando está cocinando, ¿está notado, por ejemplo, que bota las cosas, que no alcanza los objetos, que a veces como que no viera las cosas cuando las tiene enfrente? Hay que ir a buscar para que un defecto sea consistente. Tiene que estar en la vida real, tiene que aparecer en cada test o cada prueba que evalúe ese proceso cognitivo, ¿ya? Y ahí sí tenemos significancia. Como también puede pasar esto que las facultades premórbidas. Bueno, y si el paciente nunca tuvo habilidad para dibujar. Recuerden que una evaluación neuropsicológica es un análisis del evolutivo del paciente en el tiempo, de cómo ha sido antes y cómo es ahora, después de la lesión. ¿Ya? Si tiene una facultad premórbida pobre en cuanto al dibujo, puede ser eso solamente, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Su esposa lo percibe lento, poco activo. Respecto a la memoria, refiere que a veces fallan las fechas y nombres de las cosas. Sin embargo, tras 2 meses de evolución, su esposa percibe que su memoria ha mejorado respecto de la hospitalización. También está menos lento que antes y su actitud ante los errores es mejor. Corrige espontáneamente y expresa menor frustración que antes. Es decir, pareciera que está mejorándose. Lo que sí se mantiene es que tiene problemas para acordarse de lo que tiene que hacer. A veces cuando se le interrumpe mientras hace algo, luego le cuesta volver a lo que estaba haciendo. Cuando ve una película, le cuesta seguir la historia de los personajes. Durante las conversaciones, a veces sale con otros temas, como si se fuera por las ramas o desconectado de lo que se está hablando. ¿A qué apuntan estas manifestaciones de la vida real, colegas? ¿A qué proceso cognitivo? ¿A la visoconstrucción? Claramente no. ¿Hay una relación entre los defectos que vimos en los test cognitivos y esto? Pensamiento, no. Memoria a corto plazo, ¿cuál? Estos errores son típicos de memoria de trabajo, Diana, ¿sí? Porque cuando tú estás conversando con alguien, para poder seguir la conversación necesitas recibir, mantener y manipular lo que el otro te dice para elaborar una pregunta o una intervención. Este caballero tú hablas y te sigue a medias nomás y de pronto sale con otras cosas. Te cuenta otra cosa, nada que ver con lo que estás hablando. Cuando ve una película, no tiene la memoria de trabajo suficiente para cachar los personajes y sus relaciones. Se le va esa información, no logra mantenerla y utilizar esa información. Pero no tiene problemas de memoria episódica, ¿ya? Paola Carvajal, pensamiento disgregado es el nivel máximo de alteración de la estructura del pensamiento.
Es muy típico en esquizofrenia, por ejemplo, que el paciente habla pura incoherencia, ¿ya? Otra cosa importante que no puse en las diapos es que en una evaluación neuropsicológica también se hace un examen mental. ¿Lo conocen? ¿Alguien recuerda el Caponi, por ejemplo? El libro de Caponi, todo ocupaba en el Caponi para el ramo de psicopatología. Y cuando hacíamos práctica en psicopatología, generalmente nos llevaban al psiquiátrico o veíamos pacientes y teníamos que hacer el famoso examen mental, que es una primera impresión de cómo está el paciente. Y analizamos apariencia, orientación, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, juicio, realidad, emoción. ¿Ya? Y hacemos un reporte clínico semiológico de todos esos aspectos. El examen mental no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer alguien con formación en psicopatología, un psicólogo, ¿no? Y referirse a si el pensamiento tenía una estructura, una velocidad y un contenido conservado, si el afecto era lábil, eutímico, hipertímico, hipomímico, la psicomotricidad, ¿cierto? Todas esas cuestiones propias del examen mental del quehacer un psicólogo y también tiene que ir en un apartado que se llama conducta durante la evaluación. En una evaluación neuropsicológica, el examen mental también va. ¿Ya? También va. Entonces, la evaluación neuropsicológica utiliza múltiples fuentes de información, analiza aspectos conductuales, emocionales, interpersonales y funcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, la escala DEX, que es una escala de comportamiento ejecutivo, que se le puede pasar al familiar para que asigne puntuación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que los puntajes más altos, que tampoco son tan altos y algunas veces, problemas para entender lo que otros quieren decir, mezcla algunos eventos con otros y confunde el orden de cuál se produjeron, le es difícil mantenerse concentrado en algo y se distrae fácilmente, ya. O sea, aquí vemos consistencia entre los síntomas, entre lo que reportan los cuestionarios y lo que observamos de los test cognitivos. Hay consistencia. Nosotros tenemos que ir buscando consistencias en la evaluación, de toda la información, de todas las fuentes de información que traemos. Y lo otro sumamente importante es lo que dije al principio. La lesión cerebral se manifiesta a nivel no solo cognitivo, emocional, identitario, conductualmente y funcionalmente. Y si no tenemos explicación después de un proceso de evaluación de por qué el paciente tiene dificultades en sus actividades de la vida diaria, colegas, quiere decir que la evaluación neuropsicológica no ha cumplido su propósito y necesita extenderse. Necesita hacer más procesos de evaluación para dar cuenta de por qué el paciente tiene problemas en su vida real. ¿Por qué se desconcentra? ¿Por qué se olvida de los ingredientes? ¿Por qué cuando va a comprar llega con otras cosas? ¿Por qué cuando le propongo hablar de algo serio se pone a reír en mi cara? ¿Por qué a pesar de que su hijo se cae frente a sí no hace nada? Siendo que antes era un papá muy activo y empático y era una persona que es totalmente indiferente a las cosas que le pasan a su alrededor. ¿Por qué este paciente cuando se mete a la ducha no se baña, se queda ahí mojándose y no se echa el jabón? ¿Por qué, señor neuropsicólogo? Bueno, somos nosotros, colegas, los que explicamos eso. Y tenemos que entonces explicarlos con la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es para eso. Pero se subentiende, perdón, que los tests y sus puntajes por sí solos no pueden explicar esa complejidad. No podemos explicar ni responder a esas preguntas tan complejas mostrando un perfil de puntajes. Los puntajes no nos dicen nada respecto de defectos primarios y secundarios, ni de cómo el paciente funciona de mala forma en su vida real, ni cómo eso se puede rehabilitar. No nos sirve esa información. La evaluación neuropsicológica permite establecer un puente claro entre los cambios tras la lesión y la vida cotidiana de forma individualizada. ¿Bien? Es decir, considerando quién era esta persona antes de la lesión y quién es ahora. Este artículo es muy bonito, muestra qué opinan las familias y los pacientes de los procesos de devolución de, de la evaluación neuropsicológica. Una parte importante de la evaluación neuropsicológica es la devolución de información. Cuando nosotros le explicamos a las personas, ¿bien? El paciente y las familias valoran y necesitan comprender qué es lo que está pasando y resolver la confusión para volverse expertos en estos problemas.
que así desarrollar compensaciones y anticipación frente a los cambios tras la lesión. Necesitan esa información útil que le proporcionamos nosotros. La psicoeducación, entonces, es un pilar fundamental de la rehabilitación neuropsicológica en la primera etapa, que es la etapa de incrementar la conciencia del problema y disminuir la confusión. Es solo la primera etapa y es muy importante, porque de ahí en adelante viene la elaboración de objetivos, en fin, un montón de otras etapas de la rehabilitación. Pero entonces hay que hacer una buena devolución de información y para eso hay que tomarse el tiempo que sea necesario para poder explicarle al otro. Entonces la evaluación neuropsicológica sí es algo que explica a cabalidad lo que le pasa en la vida cotidiana a una persona tras una lesión cerebral y también se lo explica a la familia. Y eso lo deja en muy buen pie para una rehabilitación que en ningún caso es hacer ejercicios mentales. Eso no es rehabilitación, eso es estimulación cognitiva y su alcance es muy limitado. La rehabilitación neuropsicológica siempre es funcional y dirigida a la vida cotidiana. También una buena evaluación neuropsicológica permite una formulación. Hay libros solo destinados a este proceso tan importante de una evaluación neuropsicológica, que es la formulación de caso. En una formulación de caso, después de que ya evaluamos al paciente y tenemos ya nuestras hipótesis respondidas y resueltas, nosotros conectamos todas las piezas y se hace un esquema de estas características. Hay distintos modelos de formulación. Hay algunos que son con tablas, ¿cierto? Alteración, problema en la vida real, meta, objetivo, en fin, con tablas. Y otros que son así. A mí me gusta este, que es el modelo de Oliver Sandwell, el inglés, muy importante, el señor Sandwell, para la neuropsicología. Formulación. ¿Sí? Aquí uno está conectando todas las cosas. La patología cerebral con la identidad de la persona, con su red de apoyo social, con las alteraciones cognitivas, si es consciente o no es consciente de estas alteraciones cognitivas y afectivas y del impacto funcional que tienen estas alteraciones, las pérdidas, ¿m? Y cómo estos afectan a nivel anímico, las mermas físicas y cómo estas tres cosas impactan la funcionalidad. Y a partir de esta formulación de caso, todo el equipo que interviene entiende lo que le pasa al paciente. Esta información, tal como está aquí, se comparte con la familia y con el afectado y se trabaja todo bajo una misma mirada. Si ustedes vieron lo que pasó en el chat, todos veíamos cosas diferentes y eso no puede pasar. En una evaluación neuropsicológica y en un trabajo con paciente y con familia, todos tienen que ver lo mismo. Por eso es que la cuestión toma tiempo, por eso es que es difícil y por eso es que la hace un especialista. Y por eso es que espero hagan el diplomado, ¿ya? Porque aquí hay mucho mito dando vuelta respecto de lo que es una evaluación neuropsicológica y les prometo que no tiene nada que ver con aplicar test y obtener puntajes. Bien, espero que esa idea vaya quedando súper clara, porque porque es necesario cambiar esa visión tan reducida de lo que es una evaluación neuropsicológica, ¿no? Fíjense este punto importante de las pérdidas. Tras una lesión cerebral, las personas pierden cosas, pierden funciones, pierden trabajo, pierden amigos, pierden pareja a veces. También cae dentro de la formulación, pierden conciencia, enfermedad. Y aquí el insight, ¿no? Se da cuenta de esto, mira, al final uno resuelve esto en la rehabilitación. El paciente entiende que la lesión cerebral provocó todas estas cosas y que estas tres cosas provocadas por la lesión terminan impactando en su vida real. Nosotros con la evaluación terminamos resolviendo esta maraña. En la primera fase es entender esto y toma tiempo esa parte. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Test cubos del Weiss. Todo en pregrado aprendimos el Weiss. Entonces, ¿qué miden los cubos? Y decía, habilidad para analizar, sintetizar estímulos, razonamiento de formación de conceptos, no verbal, inteligencia visual, inteligencia fluida, organización, percepción visual, procesamiento simultáneo, coordinación visomotora, aprendizaje. Un montón de conceptos, colegas, que parecieran no sostenerse en nada. De hecho, una de las grandes limitaciones del Weiss es que no proviene de un modelo teórico de la neuropsicología, proviene simplemente de un análisis factorial estadístico. Es decir, aquí las pruebas se hicieron análisis estadísticos de estructura factorial, se armaron los factores y luego se les puso teoría. Al revés. Entonces, cuando pasa eso, es que tenemos conceptos que aparentemente son vacíos. ¿Cómo le explico con esto al paciente lo que le pasa en su vida real?
Entonces, cuando uno hacía el informe, mira, tuvo un puntaje estándar menos de 6 puntos, entonces tiene baja habilidad para analizar y sintetizar estímulos y razonamiento, y formación de conceptos, inteligencia fluida y bla, 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 bla. Y el paciente queda así como, bueno. La familia queda así como, no entiendo nada. Y resulta que si hay otro paciente que tiene este puntaje normal, el paciente tiene fortalezas, las habilidades para analizar, bla, bla, bla. Eso no es una evaluación neuropsicológica ni por si acaso. Eso es psicometría. Psicometría. Y la psicometría solo mide rendimientos y no permite nada de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Bien? Nada de eso. O sea que para la psicometría da lo mismo cómo falla el paciente o asiente el paciente. Es totalmente descontextualizado. Si tiene el puntaje de aquí para abajo, tiene baja habilidad para todo lo que sale ahí. Y si tiene el puntaje de aquí para arriba, tiene buena habilidad para lo que está ahí. Perdónenme, pero la mente no es tan sencilla. Si fuera así de simple, ya estaríamos en Marte, en Júpiter y en muchos lugares distintos de la Tierra. Esto que están viendo aquí por sí solo tampoco es una evaluación neuropsicológica. Un perfil con puntajes tampoco es una evaluación neuropsicológica. Es simplemente un reporte gráfico de puntajes. ¿Bien? Aquí no se está explicando nada. Esto al paciente no le dice nada, a la familia no le dice nada. No se puede formular algo con los puntajes. Si su visión es, mira, tiene bajo los test de dígitos, ok, lo voy a entrenar en test de dígitos. Lo que va a pasar, colega, es que el paciente va a mejorar en los dígitos, pero eso no es rehabilitación, porque la transferencia de esa intervención es nula. ¿Qué es transferencia? La transferencia, la transferencia lejana, así se llama, es el efecto que se genera por una intervención en la vida real del paciente. Entrenar dígitos para que mejore el puntaje en dígitos no significa que el paciente va a tener mejor memoria de trabajo en la vida real. Ojo con eso. Bien. Finalmente, no se olviden de esta diferencia. Testear y evaluar. Testear, uso de pruebas cognitivas para obtener una muestra conductual de una habilidad o variabilidad cognitiva en una tarea. Y eso le puedo poner puntaje, pero evaluar es la integración global de los resultados, con historia clínica, síntomas, observación de comportamiento, modelos neuropsicológicos, semiología, para obtener afirmaciones interpretativas sobre las causas subyacentes respecto al patrón de rendimiento del paciente. O sea, es una cuestión, todo lo que hicimos en el ejemplo es evaluar y no testear. Bien. Finalmente, la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica define la evaluación neuropsicológica como la instancia en la que se explora la trayectoria de desarrollo de una persona, permitiendo conocer su estado cognitivo, afectivo, conductual y funcional. Por lo anterior, se utiliza la entrevista clínica, principal herramienta de un clínico, al paciente informante, así como también la aplicación de test. O sea, eso es secundario, no es lo principal. Cuestionarios, entre otros instrumentos. La evaluación neuropsicológica es relevante tanto para personas con condiciones del neurodesarrollo, enfermedad neurológica, lesión cerebral, personas con trastorno psiquiátrico o quejas cognitivas. También entrega información respecto de fortalezas y debilidades del funcionamiento del individuo, lo que a su vez nos permite contribuir tanto en su posible diagnóstico como en un proceso de rehabilitación e intervención. Entonces, eso sí es una evaluación neuropsicológica. Ahora sí quedo atento a sus preguntas. Igual me demoré bastante, pero bueno, igual, quedo atento a sus preguntas. Docente por la hora, No hay caso, solamente dos preguntas. ya, Los que quieran, por favor, levantar la mano. Quieran hacer. Pamela. Ok. Bueno, me preguntan aquí, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Este paciente tenía un síndrome disejecutivo de tipo cognitivo, lo que otros llaman síndrome disejecutivo dorsolateral también, que afecta principalmente su memoria de trabajo verbal. ¿Ya? Esto en el Ya. contexto de un accidente cerebrovascular. Bien. Hay que considerar una cosa importante, es el curso. Este paciente viene recuperándose porque hace 2 meses que viene saliendo de una hospitalización. Por lo tanto, esto no es un proceso neurodegenerativo, sino que es un paciente que viene en proceso de recuperación. Por lo tanto, tenemos una ventana de 1 año a 2 años para ver su máximo nivel de recuperabilidad. Ok, Paola y Diana, Paola, te di el pase. están muteadas.
Bueno, no, solamente quería decir que me queda súper claro que con una sola prueba o con un solo tipo de evaluación no puedo dar un diagnóstico y que en el fondo lo que a mí me va a importar en neuropsicología significa la funcionalidad del paciente. Sí. No, yo solamente quería dar las gracias porque en realidad voy entendiendo, igual es súper amplio y es muy poquito el tiempo, que, que eso, que no Bien, puedo, bien. con un test yo no puedo decir nada, no me dice nada. Tengo que es dinámico el cerebro, por lo tanto tenemos que reunir más información. Eso es lo que quería decir. Bueno, Paula, efectivamente la idea principal es conectar las cosas, conectar la lesión cerebral, los antecedentes del paciente, lo que uno observa en los test, la fuente colateral, la entrevista, los cuestionarios y responder cuál es el defecto principal del paciente y si ese tiene conexión o no con lo que le pasa en la vida real, porque eso es lo único que me va a permitir entregar un diagnóstico y preparar el piso para una rehabilitación. Si después de todo eso no tengo claro, es difícilmente seguir el segundo paso que es intervenir. Ahora, no es tanto con la cantidad de test, fíjate que hay veces que con una entrevista y con unos pocos test uno ya sabe cuándo es la micro. Y hay veces que es muy escurridiza la cosa y más vale aplicar otras cosas, ¿no? Pero hay veces también pasa que cuando uno no sabe, cuando uno está empezando, a veces aplica muchas cosas. Y lo que tiene es una gran confusión al final. Así que no va tanto en la cantidad de test, sino más bien en cómo yo interpreto lo que estoy viendo. Es lo que dice Kevin Walsh, ¿no? Estrictamente la evaluación neuropsicológica estrictamente es un proceso de interpretación e inferencias. Y eso requiere de conocimiento teórico y clínico para que eso sea posible. Es lo mismo que pasaba con el test de Rorschach. Yo voy a aplicar el test de Rorschach, pero si no cacho nada de psicoanálisis, difícilmente voy a poder entender lo que las láminas me dicen. O sea, hay un modelo teórico detrás que te permite explicar e interpretar la hermenéutica del tema. ¿Vale? Eso es lo más importante. Bueno, había otra pregunta. Gracias, Pablo. Ya. Diana, Ah, Diana. era Diana. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que nada, pues agradecerle la ponencia, estuvo muy bien explicado y me ayudó a comprender más como que algunos términos. Y bueno, mi pregunta era más enfocada a la aplicación de la neuropsicología en otras ramas, como por ejemplo la psicología forense. ¿En qué casos se puede aplicar o se sigue algún tipo de protocolo? No sé si me doy a entender. Sí. Bueno, la neuropsicología forense es otro mundo, tiene otros módulos teóricos para interpretar lo que ahí se ve, porque el contexto de evaluación también es muy distinto. Te vas a encontrar con situaciones gananciales, por ejemplo, donde al paciente le conviene no salir bien evaluado. Entonces, la falseación siempre es un riesgo, que los pacientes que falsean, que simulan estar mal, para obtener una ganancia judicial o reducción de condena. Entonces, siempre te vas a encontrar con ese tipo de cosas en ese contexto. Y para eso hay modelos teóricos para poder interpretar eso. Hay test también que se han diseñado para evaluar falseación. Si el paciente está simulando, perdón, simulación. También hay signos semiológicos que sugieren simulación en el contexto forense, ya cuando el paciente falla en tareas muy fáciles y también cuando hay inconsistencia en los fallos. Ahora, para evaluar las inconsistencias, tienes que tener el conocimiento clínico, o sea, no es posible que el paciente, por ejemplo, pueda hacer esta tarea que abarca todos estos procesos cognitivos y de pronto no puede hacer esta tarea que, desde el punto de vista de los procesos cognitivos involucrados, es lo mismo. Entonces, estas inconsistencias no cuadran, ¿ya? Así que, bueno, ese contexto es muy bonito, requiere mucho tiempo. El exponente en Chile con mayor conocimiento en eso es el Álvaro Aliaga, que tuve el placer de conocerlo, de que fuera mi profe también, junto a Cristian Salas en la Diego Portales. Y claro, él es el más dominado en eso. Por ahí me tocó ayudar a algunos casos, alguien me pidió ayuda y empecé a revisar la información y wow, me encontré con un marco teórico increíble para la neuropsicología forense, desde el punto de vista de los test, de los signos de simulación, así, muy bonito. Pero bueno, hay que sumergirse en esos mundos profundos y la verdad es que tiempo no hay. Te sugiero que si quieres neuropsicología forense te metas de lleno en eso y te dediques a eso, que además
en contexto bien interesante. Y necesario, hay muy pocos neuropsicólogos forenses. Gracias, Daniel. Hay muchas preguntas muy interesantes en el chat. Escucha, prometo hablar menos la próxima vez. Eh, bueno, quiero responder una más. La estimulación cognitiva es un tratamiento, es algo que se da. La rehabilitación no es un tratamiento. La rehabilitación es un proceso de acompañamiento constante que trabaja bajo metas negociadas con el paciente y la familia, ¿ya? Y son metas funcionales generalmente compensatorias, ¿ya? Generalmente compensatorias. Entonces, la estimulación puede ir de la mano con la rehabilitación. Sí, pueden hacerse las dos cosas juntas. Por sobre todo en las primeras fases uno puede hacer estimulación o entrenamiento cognitivo que es más específico, porque la estimulación cognitiva es menos específica. Es cualquier cosa. Por ejemplo, juguemos a la lota o hagamos una, no sé, una sopa de letras. No hay una intención deliberada de entrenar memoria, entrenar lenguaje o atención sostenida, ¿no? Simplemente cualquier actividad cognitiva, cualquier cosa que estimule función cognitiva. Jugar bingo. Ya, pero preparar una actividad para entrenar memoria de trabajo, eso es entrenamiento cognitivo porque es más específico y apunta deliberadamente a un dominio cognitivo específico o a un conjunto de dominios específicos. Y la rehabilitación no apunta a dominios cognitivos específicos, apunta a la vida real y cómo compensar esos defectos cognitivos para que no interfieran con la ejecución de tareas en la vida real. ¿Ya? Entonces, es individual y orientada a la funcionalidad del paciente. ¿Se pueden hacer las tres cosas? Sí, perfectamente, pero no son lo mismo. Bueno, efectivamente los seminarios son cortos para temas tan complejos, es por eso que tienen que hacer los cursos, que son más largos, 8 horas, y los diplomados. ¿Ya? El diplomado en evaluación neuropsicológica está buenísimo. La verdad es que tuve la suerte de conseguir apoyo de los amigos y conocidos especialistas en sus temas, porque es una cualidad, son todos neuropsicólogos clínicos, todos con pacientes actualmente, todos con formación de magíster o doctor, algunos de renombre internacional, como el doctor Herrera, que es postdoctor y trabaja en la Universidad de Miami, Florida, y tiene una trayectoria brutal ese señor, que va a estar en nuestro diplomado, así como otros colegas también que tienen mucha experiencia clínica, y hablaremos solo de neuropsicología. No veremos genética ni enfermedades, como otros cursos que dicen neuropsicología, pero al final terminan siendo otras cosas. Aquí es neuropsicología pura y dura. Así que quedan cordialmente invitados, aún se pueden matricular. Ruth, creo que ahora viene el sorteo, ¿no? Sí, pero antes de eso Ah, queremos dar las gracias tanto a usted, docente, por la presentación. Ya quedaron mucho con preguntas. Lamentablemente por el tiempo no se pueden hacer tantas preguntas. Y también quiero dar las gracias por los participantes, la persona que se inscribieron al seminario y vinieron. Igual, en un rato más dejaré alguna información. Igual, muchas gracias por la presentación.